Eh, Ahí está, perdón, empezó a grabar, muy bien. Hola a Bueno, todos, ¿cómo están? ahí está Paula, Hola, que ya la Paula. conocen del encuentro pasado. Y en esta segunda parte de la materia se nos sumó el profe Hernán, que lo ¿Qué tenemos ahí tal? también, y Bueno, que les dejó un videíto en el campus, no sé si lo pudieron ver. Si no, Hernán, ahí aprovecha bueno, este es tu momento. El video en vivo. aprovecho. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas, todes. Como decía Julieta, mi nombre es Hernán Nievas. Soy licenciado acá de la universidad, profesor de historia, y bueno, me han invitado a participar en esta materia, en este tramo final, para acompañarles en lo que necesiten, y bueno, estar presente hoy, por ejemplo. Así que, bueno, esperemos que sea una experiencia agradable para ustedes y para mí también. Bueno, gracias, Andy, bienvenido nuevamente. Bueno, les contamos un poco cómo vamos a organizar este encuentro. Primero, Romy va a charlar con ustedes algunas cuestiones más administrativas, creo, y de recordatorios. Después nos vamos a meter de lleno en la unidad 3, que tiene que ver con todo nuestro proceso metodológico y con cruzar un poco la bibliografía que ustedes tenían en esta unidad. Después vamos a tener un espacio de actividad en donde, como en el encuentro pasado, nos vamos a dividir en grupos y vamos a analizar una temática y después la vamos a ir a volcar a un muro colaborativo. Y por último vamos a conversar y a leer en conjunto las consignas del segundo parcial para que podamos evacuar dudas, consultas. Muchos me estuvieron escribiendo mail preguntándome si el programa que estaban mirando era o no era pertinente, y algunos fui contestando, pero si surgen algunos otro tipo de eventualidades, este es el espacio. Y antes de que me pregunten, aclaramos que estamos terminando de corregir los últimos trabajos del TP1. En líneas generales están todos muy bien. Hay algunos que sí van a pasar a instancia de recuperación, son muy pocos, no se asusten, pero es una instancia más de aprendizaje, nosotros como docentes también lo sabemos, y va a ser también acompañado y para que puedan levantar esa calificación y continuar la cursada sin problemas, así que desde ese lugar quédense tranquilos y tranquilas, que los grupos que estén en esa situación, después nos vamos a poner en contacto y les vamos a mandar el link del recuperatorio con la fecha y los parámetros así de la clase. Así que bueno, lo digo así de antemano porque entiendo las ansiedades que genera a veces esperar la nota y cómo me fue y demás, pero no va a pasar de la semana que viene, ¿sí? Los primeros días de la semana que viene ya todos van a estar recibiendo sus devoluciones. Así que bueno, ¿alguna duda, inquietud hasta acá? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, así que le cedo la palabra a Romy. Bueno, gracias Juli. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, algunas cuestiones que quería aclarar a partir de todas las consultas que fui recibiendo estos días. En primer lugar, en cuanto a las inscripciones a las materias. Vieron que yo les escribí en un mensajito que solamente nos quedaban 2 días, porque como la licenciatura a distancia tiene otros tiempos, a veces estas cuestiones nos las avisan a último momento. Por eso tenemos varios canales de comunicación, ¿no? El campus, los foros y además el grupo de difusión de WhatsApp, que bueno, ahí digo, es más instantánea quizás la comunicación. A todo el mundo les aparecieron 2 materias, ¿sí? Porque a ustedes, digamos, a quienes tienen que hacer el tramo orientado, que tramos es un temita aparte, que ahora ya les voy a contar un poquito sobre eso, les quedan 4 materias. Les queda ESI, ¿sí? Educación Sexual Integral, además de lo que tengan pendiente de ESIC, ¿sí? Que es ese espacio de complementación curricular, esa materia donde ustedes están haciendo su trabajo de investigación final. Les queda formación docente en entornos virtuales y les queda Inglés 1 y 2. Inglés 1 y 2 vamos a hablar
ahora lo puse como un tema más para conversar. Entonces, les aparecieron esas dos materias. Está bien que sea así, se anotan en esas dos materias, o sea, había tiempo hasta ayer, yo fui respondiendo todas las consultas y además puse un mensaje en el grupo de difusión, anótense a esas dos. Quienes no pudieron anotarse, no se preocupen, tenemos una fecha de repechaje y yo les voy a avisar cuando es esa fecha para quienes no llegaron a inscribirse ayer y antes de ayer, ¿sí? En cuanto a inglés 1 y 2, a partir de este año se tomó la determinación en toda la universidad que la cursada de inglés va a ser en formato virtual para todas las carreras que hagan inglés. Inglés es una materia que está en la mayoría de las carreras y tiene un instituto aparte, ¿sí? Entonces, van a cursar en la modalidad virtual y en el formato cuatrimestral, ¿sí? Para eso, para informarse de cómo va a ser la cursada, de cuáles van a ser los contenidos, de si puedo dar libre o no, cuáles son los contenidos del examen libre, estoy preparado o no, pensamos una charla informativa el lunes a las 6 de la tarde que va a quedar grabada para quienes no puedan estar, ¿sí? Y ustedes se puedan sacar todas las dudas. Pero la cursada a partir de este año para toda la universidad va a ser diferente. Entonces, lo que quiere decir es que ustedes ya no van a tener este formato bimestral que tiene solamente la licenciatura a distancia, ¿sí? Se van a incorporar a toda la universidad. Entonces, quizás, ustedes van a poder elegir otros horarios y días y ya no van a estar solamente con sus compañeros y compañeras de Chacabuco, ¿sí? Va a implicar ampliar a toda la universidad. Entonces va a ser diferente. Por esto no les aparecía para inscribirse, ¿sí? Después vamos a ver cómo se va a hacer la inscripción en inglés 1 y 2, yo les voy a ir avisando, quédense tranquilos, seguramente se va a hacer mediante un formulario de Google. Eso en cuanto a inglés, así que bueno, los esperamos a quienes puedan el lunes a las 6 de la tarde, yo ya les dejé el link para que puedan ingresar. En cuanto a los tramos, aquí le toca tramo largo y tramo corto. Todavía no nos han entregado ese Excel con todas las resoluciones, porque imagínense que tienen que hacerlo con toda la licenciatura y con todas las sedes a distancia. Pero hay una regla general que yo ya se las he explicado en algunas oportunidades y a quienes me han ido preguntando, también lo íbamos viendo, dejé un cuadrito con el plan de estudios en uno de los avisos del aula de coordinación y acompañamiento, así que lo pueden buscar ahí, ¿sí? Dice cronograma de materias, o algo así se llama, si necesitan lo vuelvo a dejar para que lo tengan más a mano. En cuanto a los tramos, la regla general es que quienes tienen profesorado de 4 años, hacen solo el tramo orientado, que es este que estamos haciendo y que termina a fines de este año o en el primer cuatrimestre del año que viene, depende cómo se vaya dando lo de inglés, ¿sí? Son las últimas 4 materias que le quedan a quienes tienen el tramo orientado. Quienes tienen los planes viejos de 3 años o quienes no tienen título docente, van a tener que hacer un año más, ¿sí? Lo que es el tramo básico. Por eso se empieza al revés, digamos, no empiezan todos con el tramo básico, se empieza con el orientado, que es el que tiene que hacer todo el mundo, y después quienes tengan que hacer la otra parte, continúan un año más, ¿sí? Eso como regla general. Después, bueno, los casos particulares, quienes tienen dudas, tenemos que esperar ese Excel con las resoluciones. Si queda alguna duda puntual, yo me quedo en el chat y lo vamos viendo, me escriben a mí personalmente, me eligen y me escriben, así no seguimos quitando tiempo en la materia, ¿sí? Eso en cuanto a avisos generales de dudas que fueron surgiendo en estos días. Así que bueno, yo por mi parte le dejo el espacio a las docentes de evaluación. Gracias. Gracias, Romy. Gracias, bueno, Romy. esperamos que estén bien. Vemos mucha gente conectada, eso está buenísimo. Vemos pocas caras, eso a veces nos inquieta un poco, pero entendemos también que es muy sábado a la mañana. Así que vamos a confiar en que están ahí. Y para confiar en que están ahí y para arrancar esta clase, vamos a necesitar contar con ustedes. ¿Para qué? Para que podamos en este encuentro que estamos teniendo después del merecido descanso de verano que compartimos, enchufar y ver, más allá de los primeros trabajos, qué ideas pudimos ir atando, anudando y construyendo en esta instancia que ya nos empieza a proyectar hacia el cierre de nuestra cursada, ¿sí?
Así que, y también de cara a lo que es ese trabajo de cierre, que es un trabajo integrador, es un trabajo que ata la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, sobre la que hoy vamos a trabajar un poco más en profundidad, la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué creen ustedes que no podemos dejar de tener en cuenta cuando estamos poniendo nuestra cabeza en pensar cómo evaluar algún objeto, alguna institución, algún programa? ¿Cuál es la primera luz, las primeras alertas que se encienden para ustedes, para cada quien a la hora de empezar a pensar qué evaluar, cómo evaluar, para qué evaluar? ¿Qué cosas creen que tenemos que tener ahí haciéndonos esta señal de, hey, no te olvides de mí? 1, 2, 3, las que sean. ¿Los alumnos? Bien. Los alumnos serían, Graciela, los destinatarios de la evaluación. Vamos a traducirlo siempre recordando esto. Nosotros vamos a ir pensando de una evaluación áulica, que es en la que tenemos más experiencia, a una evaluación más amplia, que mire la institución, que mire un proyecto, que mire un conjunto de instituciones, que mire el sistema, así, grande, grande. Entonces, en vez de pensar en alumnos, alumnas, que muchas veces son quienes tienen que hacer la evaluación, pensamos ahí con el aporte de Graciela, los destinatarios. Muy bien, yo voy a ir registrando. Aún no estás compartiendo, no sé si vos... No estoy, esto es una parte misteriosa, Juli. Ay, perdón. En el chat hay algunas respuestas, dicen Sí, justicia. hablamos, por ejemplo, ahí aparece justicia social, ¿no? Bueno, pero ¿dónde la enmarco dentro de la evaluación? Porque es el concepto, lo mismo que calidad educativa, inclusión, bueno, pero ¿cómo lo enmarco dentro de la educación? Por los lineamientos de la política perdón. educativa. Perdón, por ¿Cómo, Ana? los lineamientos de la política educativa. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuela nos está marcando cada una de las direcciones provinciales lineamientos de trabajo. Y sobre esos lineamientos de trabajo también tenemos que pensar la evaluación. Bien. Por ejemplo, el programa Más ATR, la intensificación de la enseñanza. Bien, bueno, aparecen otros. ¿Estás leyendo, Pau? Sí, voy leyendo ahí. Tomo, inclusión. Si quieren, además de volcar el concepto que está muy bien, digo, y los conceptos que quieran volcar, compartir alguna explicación o alguna reflexión chiquita de por qué creen que eso es importante, como hizo recién Analía, lo tomamos, Bien, acá Dante dice lo que se desea saber o investigar, tener un objetivo. Clave. Desde y para la justicia social, que es un poco la mirada de la materia. Bien, ¿y cómo traducimos eso? Este es el gran desafío de lo que nos toca, evaluar desde y para la justicia social es la posición que asumimos, hay que traducirla a acciones concretas de evaluación. En esa traducción a acciones concretas de evaluación, ¿qué cosas no deberíamos olvidarnos para no corrernos de ese lugar que quisimos asumir? A todos, es abierta a todos la pregunta. A ver, Laura acá ponía debilidades y fortalezas. Laura, debilidades y fortalezas ¿de qué? ¿De quiénes? Tener en cuenta las subjetividades, digamos. Bien, perfecto. ¿Qué más? A ver, acá se me escapó uno, voy. Conocer como docente dónde estoy parado, dónde estoy parada, dice Marcela. Bien, esto es posicionarse. Perfecto. El llamado posicionamiento Conocer las particularidades de cada alumno también. ¿Cómo? Conocer las particularidades de cada alumno. Bien, podemos sumarlo con esta idea de considerar las subjetividades. Y ahí, ojo, que no se nos achique la mirada, que no se nos vuelva al aula. Es nuestra tendencia. Siempre que vamos... Sí, ¿cómo? El contexto social. Claro, a eso me refería. Ah, perfecto. Bien. Pero, ojo, el contexto social, insistimos con esto, desde un lugar más macro,
porque vamos siempre al aula, al estudiante, a nuestra escuela, ¿no? Que es nuestro lugar conocido. Bueno, estamos en este ejercicio de cada vez más macro, cada vez más macro. ¿Qué más? Sí, tener en cuenta la ampliación de los derechos desde lo latinoamericano hacia lo que sería lo local, la Argentina. Bien. Esta idea también va de la mano con pensar en la evaluación para la justicia social, ¿sí? Acuérdense ese juego que hacen las dos palabras, desde y para. Desde cómo concibo lo que estoy proyectando para adelante, ¿sí? Y para qué lo proyecto, ¿sí? Porque recuerden que hablamos también que cuando diseñamos una evaluación, estamos normalizando de alguna manera, estamos estableciendo pautas de lo que creemos que debería estar pasando, o de lo que creemos que debe pasar, o de lo que creemos que es positivo, ¿sí? Entonces, cada vez que tomamos decisiones en un proceso evaluativo, estamos diciendo que hay cosas que deberían funcionar bien y por eso queremos ver cómo funcionan, cómo se desarrollan, cómo se van desarrollando, porque hay distintos tipos de evaluación, y lo hacemos, cuando lo hacemos para la justicia social, lo hacemos siempre con este propósito que venimos conversando de pensar en cómo mejorar en función de garantizar derechos, ¿sí? En función de atender a las múltiples dimensiones que tiene una educación de calidad, y me callo y les dejo hablar. Cecilia Balbiano, de Chacabuco. Creo que somos todos de Chacabuco, no sé si se me escucha. No, yo pensaba que también si no hacemos una autoevaluación, nosotros, como docentes, tampoco después podemos evaluar. A mí me parece que es constructivo hacer autoevaluaciones. ¿Se entiende lo que digo? Sí, hay que autoevaluar Ceci. para poder después convertir la evaluación en lo que se pide, una justicia social. Bien, y ahí en ese acto de autoevaluar, que vos lo estás pensando, vos decís autoevaluarnos como docentes para poder evaluar a los chicos, a las chicas. Pensémoslo un poco más arriba. ¿Cómo sería si quienes hacen la evaluación no somos nosotros cuando estamos frente al curso? Todos deberían, los que participan, en la institución, todos, el contexto, hacer una autoevaluación general, como para poder decir, bueno, acá estamos parados y a partir de ahí empezar a diseñar una evaluación para la justicia social. Bien. Eso se refiere a un diagnóstico, ¿no? Algo así, un diagnóstico. Sí. Ahí aparece ahí algo que es interesante, Ceci, para pensar, Ceci y todes, que es la participación, ¿sí? Entonces, según ese qué evaluamos, ese objeto de evaluación que definamos, es que empezamos a pensar en la participación de las actrices y los actores que forman parte de ese todo o de ese conjunto que vamos a evaluar. Y ese conjunto que vamos a evaluar, directivos, si es una institución, ahí está, si es una institución, son los directivos, los docentes, los estudiantes, las familias, son todos los actores que hacen comunidad educativa, si estoy mirando esa institución. Y cuando decimos que participan, ¿sí?, en un código de autoevaluación, estamos diciendo que hacen todo lo que tiene que ver con el proceso evaluativo, desde pensar qué vamos a evaluar de nuestra institución, hasta definir cómo y hasta elaborar los resultados, que son como los tres grandes momentos de la evaluación. Ahora los vamos a ordenar un poquito. Bien, y esa autoevaluación es central para saber dónde estamos cuando hace mucho tiempo que no nos detenemos a mirarnos, porque después proyectar cambios o transformaciones es muy difícil si no sabemos desde dónde estamos partiendo. Muy bien. Bueno, gracias. En términos técnicos, eso se llama trazar una línea de base. Conocer cuál es el punto inicial para después poder hacer el seguimiento en el tiempo de cualquier proyecto de mejora de esa situación inicial que nos hayamos propuesto. Ese proyecto sea institucional o ese proyecto sea una política pública de la provincia o una política pública del Estado.
conocer cuáles son las condiciones de partida es importante para después poder evaluar el alcance de esas políticas, los modos de implementación de esas políticas y las posibilidades que tienen de transformar aquellas realidades que querían transformar. Entonces, fíjense como todo lo que vamos pensando que nos sale del entorno áulico e institucional más propio en el que estamos acostumbrados a estar, podemos empezar a escalarlo con esta intención que tiene explícitamente la materia, que es poder empezar a mirar el sistema o fragmentos del sistema con una mirada más de conjunto, porque la garantización del derecho a la educación tiene que ser para todos, en cualquier parte del sistema que se encuentren, en cualquier escuela de la nación en la que estén. Entonces, poder pensar una evaluación para la justicia social también tiene que ver con poder empezar a escalar un poco más esa mirada que nos dice qué es lo que queremos evaluar y por qué queremos evaluarlo. Voy a revisar el chat, no sé, Juli, si vos venís mirando para ver si nos perdimos algún aporte que no reitere algo de lo que ya había aparecido. No, más o menos estamos en... Bien, ¿alguien quiere sumar algo más? Acá tomé que aportaban la idea de una mirada integral, contextualizada. Esto también es importante y está buenísimo que lo podamos pensar, esta idea de contextualizar, que apareció muchas veces, y cuando decimos contextualizar, que no nos quede en el contexto chiquito, pensemos en los contextos como anillos que van incluyéndose desde el contexto chiquito en el que se produce el desarrollo de una evaluación del tipo que sea, en el que la persona que va a darme la información completa el instrumento de evaluación, ese contexto chiquito, hasta el contexto más amplio del marco político en el que esa evaluación se diseña y se pide, y el marco socioeconómico en el que ese proyecto educativo le da cauce a ese diseño de evaluación. Que esto es un poco lo que ustedes han trabajado en la primera parte de la materia, en el primer trabajo. Ustedes han hecho este análisis. Poder pensar cómo distintos dispositivos de evaluación que se han desarrollado en nuestro territorio han tenido relación muy fuerte con los contextos políticos, económicos en los que se han pensado, y han tenido impactos muy fuertes también en las comunidades educativas. Y otra cosa que se nos va a sumar... Algo que sumo, perdón, que está acá en el chat, que acaba de aparecer, que tiene que ver un poco con la temática de hoy, que dice que qué herramientas vamos a utilizar con esos actores para llegar a los resultados esperados. Y eso también es una parte fundamental de cómo pensamos la evaluación para y desde la justicia social, porque si en nuestro discurso y en nuestra fundamentación nos posicionamos ahí, pero después al momento de diseñar o de pensar un posible diseño de dispositivos, apuntamos a herramientas meramente cuantitativas, bueno, cuáles son nuestras limitaciones y nuestros alcances a partir de esas herramientas y de esas decisiones que tomemos. Perfecto, denme un segundo. Lourdes, ya lo hablamos esto, en la semana va a llegar. Hay una pregunta del trabajo. Sí. Del trabajo, muy bien, muy bien. Ya llega, está en camino. Ya vienen, ya vienen. Bueno, ahora sí, me van a dar un segundo para que yo logre hacer lo que quería hacer. Estoy acá igual, ¿eh? Bueno, gracias por la participación. Igual mientras hago esto les puedo decir gracias por la participación porque fue bastante más abundante de lo que podía haber sido y porque además nos sirve un montón para lo que tenemos ahora pendiente. Y además que entendemos el contexto, porque la semana fue corta, pero valió por un mes. O al menos desde este lado nos pasó eso, ¿no? Digo, fueron 3 días
que ayer a la noche terminamos como, por favor, ¿cuándo llega el receso Sí, invernal? de Pero bueno, una después ya nos intensidad vamos, tremenda. claro, después vamos como volviendo a entrar en este ritmo, pero cuesta. Así que Sí, bien, claro. para hacer. ¿Estás, Pau? Estoy buscando acá. Ah, lo bueno, que tranqui, quiero para compartir. hacer 5 de marzo a las 9:30 de la mañana, Estamos abundancia de maravillosamente participación. bien. Espectacular. Una cosa que por ahí no sé si sirve como aporte, a mí me costó muchísimo después del receso, después de las vacaciones, retomar con las lecturas. Entonces, ese corte entre medio, yo digo, si hubiera empezado con la clase ese día, estaba pila a pila, pero el retomar es como que si agarrar todo otra vez, nuevamente volver a releer las cosas, porque es como que uno vacacionó de todo, si bien uno debería haber continuado, pero bueno, el trajín de todo un año necesitaba un desconecte Graciela, no sé si interesante. deberíamos haber Sí, continuado. Me parece Estamos de que acuerdo. claro, no, tomar el descanso primero como el merecimiento que es, y segundo porque uno no puede volver a funcionar si no descansa, digo, respetar eso y en esta aceleración de productividad que tenemos en la vorágine, no, hay que parar y está bien. Nos encanta tu comentario de decir, a mí me costó, y sí, a todos, todas, pero que no nos quede la culpa de no, tendría que haber, no, fue descanso. Entonces, Igual también está bueno este aporte de decir, bueno, quizás si hubiese tenido el encuentro antes me hacía un cachetazo de vení, conectate, ¿viste? Pero está bueno también para que lo sigamos pensando en la organización de las materias que se van distribuyendo así. Siempre el aporte de cómo ustedes van transitando estas cursadas nos sirve para pensar las próximas de ustedes y las próximas de quienes vendrán. total. A ver. Ahí va. Ahí va. Bueno, miren, esto salió un poco de todo lo que fueron planteando. Ahí vamos a acomodarlo para que podamos mirarlo bien. Para evaluar, no nos tenemos que olvidar de todo esto que es un poco lo que ustedes fueron planteando. Y la propuesta de la clase de hoy, ven, ahí está posicionarse, la participación, los destinatarios, la calidad educativa, la inclusión, los lineamientos de la política educativa, los objetivos, la ampliación de derechos. Digo, acá aparece, ¿sí?, en esa nube, todas las cosas que con muy buen criterio ustedes fueron planteando que tenemos que considerar a la hora de evaluar. Y acá empezamos con el contenido un poco más específico de la clase de hoy, que tiene que ver con poder definir, ustedes siguen viendo, ¿no? Por si no estoy haciendo lío yo acá. Que tiene que ver con poder definir cómo vamos a hacer la traducción de toda esa nube a un diseño concreto de evaluación, ¿sí? Este es el gran desafío de un poco de esta parte de la materia y un poco de la integración de los contenidos que fuimos trabajando, ¿sí? ¿Cómo traducimos la nube, esta nube, no la nube de internet, a un dispositivo de evaluación? Y esto implica, como ustedes saben, tomar algunas decisiones. Esperen que estoy escribiendo cualquier cosa y no puedo con eso. Voy cambiando mucho de teclado durante la semana y después me pasa que no sé qué estoy apretando. De esta gran pregunta tenemos que poder salir hoy con alguna estructuración, con alguna idea de cómo hacer esa traducción a un dispositivo de evaluación. Un dispositivo de evaluación es el conjunto de procesos, decisiones e instrumentos que yo desarrollo para poder evaluar. Eso es un dispositivo de evaluación. Antes de ir a pensar específicamente en ese conjunto, lo que les voy a proponer es que recapitulemos y recordemos algunas cosas que ya conversamos, pero que van a ser muy oportunas para esta instancia. Básicamente vamos a recuperar la idea de que la evaluación tiene 3 etapas, ¿sí? Esas etapas de la evaluación, ¿alguien quiere compartirlas o las digo yo, así, en este monólogo? ¿Las digo yo? Esas Y es etapas de la... cuando van a Sí, los apuntes de aquel diciembre que parece muy lejano. cuadernito. Claro, a ver qué era lo que habíamos dicho.
el diseño, la implementación y la elaboración de resultados y recomendaciones. Perfecto, Bien. muy bien. Diseño, implementación y elaboración de resultados y recomendaciones. ¿Cuándo tomamos decisiones en estas 3 etapas de cualquier proceso de evaluación? Activen micrófonos, que no se escuchó lo que dije. Algunos hablaron, pero... Ahora sí no hagan chat que ya no podemos todos juntos. En las 3. En las 3, sí, en las 3 etapas tomamos decisiones, perdón. Tomamos decisiones para diseñar, tomamos decisiones para implementar y tomamos decisiones cuando elaboramos resultados. ¿Y por qué destacamos esto? Porque la evaluación no es neutral, en ningún punto es neutral. ¿Qué es lo que sí es la evaluación? La evaluación construye, o qué es lo que sí hace para garantizar cierto distanciamiento de aquello que estamos evaluando y poder mirarlo mejor, construye un proceso metodológico sólido que después nos permite confiar en que eso que hemos construido y que hemos alcanzado como resultados y recomendaciones van a poder contribuir a aquello que queremos mejorar. Entonces, si no construimos un armazón sólido en términos metodológicos, en términos más técnicos, para todo esto que les recuerdo, dijimos acá que queríamos hacer con la evaluación, difícilmente podamos hacerlo, o difícilmente logremos tener ese alcance que queremos tener con una evaluación desde y para la justicia social. Entonces, acá es donde empezamos a pensar un poco en esto que decíamos recién, de, bueno, ¿cómo traducimos desde la nube a un dispositivo de evaluación? Dijimos, tomamos decisiones en todas las etapas, ¿sí? Vamos a ir de a una pensando cómo el proceso metodológico que atraviesa estas 3 etapas me va llevando a tener que tomar estas decisiones y me va presentando un conjunto de alternativas. En algunos casos esas alternativas son finitas, no tengo muchas más cosas para elegir. En otros casos, esas alternativas prescriben formas de hacer las cosas, pero no anulan o no obturan la posibilidad de que aparezcan otras formas distintas que se adecúen al objeto que yo quiero evaluar, a los destinatarios y las destinatarias de mi evaluación, a los modos de participación que yo estoy definiendo. Entonces, vamos por partes, como dijo Jack. Bueno, ahí vamos, con la etapa de diseño. ¿Qué les parece a ustedes que deberíamos poder hacer en una etapa de diseño? Estoy abriendo en serio, ¿de qué deberíamos poder hacer en una etapa de diseño de una evaluación? ¿Qué decisiones deberíamos tomar? Tener en cuenta un diagnóstico. Eso es algo que, bueno, está bien, tener en cuenta un diagnóstico, pero si no tengo un diagnóstico, porque no hubo una línea de base antes. ¿Qué es lo que quiero evaluar? Bueno, tengo que tomar ahí alguna decisión respecto del objeto. Ok, vamos a ir punteando esto. Acá en el chat empiezan a aparecer, Pau, yo sé que vos no podés las 2 cosas, pero te voy Dale. leyendo. Definir qué vamos a evaluar aparece, y un propósito. Ahí Bien. aparece otro. Un objetivo de lo que se desea evaluar. Vamos a separar propósito y objetivo, y ahora vamos a pensar en todo caso que tienen algo diferente. Bien, decidir el objeto, decidir el propósito, el objetivo. Voy a tomar esto que decía Graciela y vamos a plantearlo así, considerar el contexto. ¿Sí? Por ahí no tenemos un diagnóstico porque lo que tenemos que hacer es elaborar ese diagnóstico de situación, pero para eso necesito considerar el contexto, siempre contextualizada. Bien. Yo creo que si no ponemos los criterios, como toda evaluación. ¿Y a qué, en este caso, a qué le llamaríamos criterios?
Criterios En una de evaluación, cómo- en una evaluación áulica por ahí es más fácil pensarlo. Acá, Sí, cuando pero de decimos justicia social y en base a lo que dice ahí, considerando el contexto. Si yo no tengo el contexto, no puedo seguir, por ejemplo. Sí, decido el objeto, el propósito, el objetivo, y después a partir de considerar el contexto tengo que tener criterios de cómo voy a abordar perfecto, a evaluación, esto, para después muy poder bien. implementarla. Traduzco, Ceci, a esto que le estamos llamando criterios y que quizás en el aula se nos define más fácilmente así, vamos a llamarlo dimensiones. ¿Qué Ahí quiero está. evaluar de eso que voy a evaluar? ¿Sí? Está bien, entonces. Era una Mientras manera Paula, mientras Sí. Paula va escribiendo, yo voy a hacer Definir el esta método que salvedad. queremos utilizar. Perdón, Marina, ahí voy, ahí te doy la palabra. Ah, está bien. Yo sé que es difícil, pero en este momento de lo que estamos pensando junto con Paula, tratemos de no pensar en la escuela. Pensemos en el sistema educativo, pensemos en regiones, pero no pensemos en la escuela. Tratemos de hacer ese ejercicio, porque quizás ahí empiezan a aparecer otras ideas, porque es nuestro lugar común y es normal que vayamos ahí, pero tratemos de pensarlo por fuera. Y Dante acaba de hacer un aporte en el chat que dice reunir los componentes del proceso metodológico. Bien. Y por ahí vamos. Ahí vamos, pero los componentes del proceso metodológico son precisamente bloques, ¿no? Que las partes que componen el proceso metodológico, el proceso es algo que se desarrolla en el tiempo, y esos componentes están vinculados con estas decisiones que yo voy tomando en cada una de las etapas. Reunirlas implica poder pensar con coherencia y consistencia mi dispositivo. Y esto es clave como en cualquier otra cosa que hacemos en la vida, poder unir estos propósitos, objetivos, con las otras decisiones que vamos a tomar y con las otras cosas con las herramientas que vamos a usar para alcanzar esos objetivos que nos propusimos. Entonces, además de decidir el objeto, y ahí voy a agregar otra cosa, decidir y delimitar. Porque una evaluación no puede evaluar todo, por más que creamos que es necesario evaluar todo y por más que estemos convencidos de que estamos evaluando todo lo que hay que evaluar, es muy importante que sepamos que siempre estamos dejando cosas por fuera de esa selección, de esa delimitación. Si no lo hacemos conscientemente, es peor, porque vamos a estar omitiendo sin haber reflexionado cuál era el valor de aquello que omitimos para conocer esa situación que nos estamos planteando conocer a través de la evaluación. Entonces, los objetos de evaluación siempre se delimitan. Nunca se da por sentado que evaluar la educación secundaria implica evaluar cuánto aprendieron los estudiantes y las estudiantes y, no sé, qué sé yo, cuántas escuelas están por encima de un nivel de desempeño básico. Si yo decanto que evaluar la educación secundaria es evaluar eso, entonces también estoy diciendo que no importa evaluar la participación de los estudiantes en la vida escolar, que no importa mirar los vínculos que se van desarrollando al interior de una institución entre los distintos actores institucionales. Estoy diciendo un montón de cosas. ¿Por qué las estoy diciendo? Por decantación. Entonces, que no se nos caigan del objeto de evaluación los aspectos o las dimensiones que no miramos, sino argumentemos por qué miramos unas y no miramos otras, y no pretendamos que eso que estamos mirando dé cuenta de un todo. Voy a traducir esto a una frase un poco más sencilla. Cualquier proceso de evaluación es limitado y acotado en su alcance. Un dispositivo de evaluación no puede mirar todo, puede mirar algunos aspectos, y tiene que ser el equipo que diseña esa evaluación quien pueda delimitar esos aspectos, argumentando por qué es válido mirarlos para conocer algo sobre el sistema educativo, sobre la educación secundaria, sobre la institución. ¿Se entiende esta idea de la delimitación? La delimitación es parte del conjunto de decisiones que nosotros tenemos que poder tomar. Porque también una
Gracias, Laura. Porque también un proceso de evaluación que implica después la emisión de un juicio valorativo, y ahí es donde recordamos la evaluación se diferencia de otros tipos de investigaciones. La evaluación tiene que poder llegar a emitir un juicio valorativo y a elaborar recomendaciones, ¿sí? Entonces, si yo no puedo procesar toda esa información porque hice un dispositivo de evaluación monumental, con un montón de instrumentos, que después cuando me hallo analizando los resultados, no puedo nunca llegar a elaborar un informe, a elaborar recomendaciones. Entonces hice un proceso que no va a llegar a ese puerto que tenía que llegar, que era el de poder brindarme información para que yo promueva transformaciones, yo u otros actores del sistema podamos promover transformación, ¿sí? Ahí voy al chat. Sí, Dante acaba de hacer un aporte y dice, vale. sobre todo, tener en cuenta la utilidad de los resultados. ¿Para qué sirve lo evaluado? Bien, después vamos a llegar ahí. Voy a agregar ad hoc, que esto es algo que me gusta hacer mucho en la materia, pero teóricamente no hay una cuarta etapa, ¿sí? Teóricamente, digo, en los materiales, no hay una cuarta etapa en la que usted diga, bueno, tenemos 3 etapas y una cuarta más. No, pero vamos a agregarla, porque es muy importante, tiene que ver con esto que dice Dante, lo anticipamos ahora, lo desarrollamos después, que es el uso de los resultados. ¿Sí? Es un cuarto momento que tenemos que poder analizar del proceso de evaluación, porque el proceso de evaluación no se termina cuando yo le puse el punto final al informe y dije, bueno, esto es lo que obtuve del proceso de evaluación. En realidad, cuando yo le puse el punto final al informe y a las recomendaciones, empieza lo que era lo más interesante para nosotros, que es utilizar esa información para tomar decisiones que incidan en la realidad. Porque no nos tenemos que olvidar que la evaluación per se no transforma. Evaluar para la transformación implica generar información que nos sirva para tomar decisiones que promuevan esa transformación. Yo me la puedo pasar evaluando y evaluar por sí mismo el sistema no va a producir cambios. Y lo que estoy diciendo parece una verdad de perogrullo, pero durante mucho tiempo en nuestra región y en nuestro país existió la consideración de que un sistema de evaluación que pudiese arrojar resultados y organizar rankings per se iba a mejorar la educación por el principio de la competencia. ¿Sí? Y esto es lo que hay detrás de los supuestos de las evaluaciones que elaboran rankings. Que conocer el lugar en el que vos estás en un ranking automáticamente va a hacer que te esfuerces más, que trabajes mejor porque querés subir en el ranking. Ese es un supuesto que guía muchas de las evaluaciones que se desarrollan a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel de las jurisdicciones también, porque muchas jurisdicciones, muchas provincias en nuestro país tienen sus propios dispositivos de evaluación. Entonces, nosotros estamos amparadas en una ley nacional que dice que la evaluación de ninguna manera puede construir rankings. Entonces, en nuestro país, desde 2006, esto no es algo, no es el espíritu del desarrollo de la evaluación, o por lo menos no es una forma en la que se comunican los resultados de la evaluación. Como todos sabemos, eso no quita que haya muchas personas que consideran que la evaluación per se y el armado de rankings y la promoción de la competencia interinstitucional puede promover la mejora en el sistema. De hecho, así funcionan y han funcionado los sistemas de evaluación de países vecinos, y así funcionan algunos sistemas de evaluación en el mundo, en el sistema de evaluación internacionales. Conocer estos supuestos que hay detrás no implica que esa información no sea útil o no pueda tener un buen uso, pero tenemos que saber desde dónde se conciben los diseños de evaluación. Por eso, cuando nosotros pensamos en nuestro propio diseño de evaluación, es tan importante atender a estas decisiones iniciales. ¿Sí? Considerar la posición desde la que vamos a evaluar, considerar el propósito para el que vamos a evaluar, y en función de ese propósito, definir los objetivos del dispositivo. Ahí es donde hacemos la diferencia, ¿sí? El propósito es de más largo alcance. En el propósito yo manifiesto mis intenciones.
Y los objetivos son los objetivos que yo tengo en el marco de esas intenciones con el dispositivo. Bien, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien, voy a pasar un poquito acá a sumar algo, ¿sí? Que son los instrumentos. En algunos casos también hablamos de herramientas, apareció bastante durante la mañana de hoy. Pongo instrumentos, que es el nombre que vamos a usar, ¿sí? Para definir la encuesta, la evaluación entendida como prueba, el cuestionario abierto, el cuestionario cerrado, la observación, el focus group, ¿sí? Son distintas formas de evaluar. Vamos a juntarlas, vamos a pensar instrumentos y técnicas, ¿sí? Cada técnica tiene como correlato la aplicación de un instrumento, y son como el eslabón más chiquito que también, sobre el que también tengo que decidir, porque de ahí sale la información, ¿sí? Bien. Y por último, esto está todo desordenado igual, voy a sumar algo que aparece ya en los textos que ustedes tenían para esta unidad, que son las estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas, que son algunas de aquellas decisiones que son limitadas, ¿sí? Vieron que yo les decía, hay cosas que están más limitadas y hay otras que son más amplias. Las estrategias están limitadas, ¿por qué? Porque para cualquier tipo de investigación son finitas. Hay dos grandes polos que son los que trabajamos en nuestro primer encuentro. Cuando decíamos, bueno, ¿cómo evaluamos? ¿Evaluamos cualitativamente o evaluamos cuantitativamente? ¿Sí? ¿Se acuerdan que pensábamos las líneas de tensión? Bueno, las estrategias metodológicas van a oscilar siempre entre estos dos extremos, estrategia cuantitativa o estrategia cualitativa. ¿Cuál es la recomendación? Pensar siempre en una estrategia mixta. Porque la información cuantitativa, por más que muchas veces nos aparta, nos expulsa o nos resulta con muy buen criterio, que no da cuenta de la realidad que representa, da cuenta de una dimensión de esa realidad que tampoco podemos omitir cuando estamos pensando en este gran propósito de producir transformaciones para la justicia social en el sistema o en un conjunto de instituciones, ¿sí? A partir de la implementación de un programa, a partir de la implementación de un proyecto. Entonces, la dimensión cuantitativa no es desdeñable, pero per se no puede traducir todo lo que a nosotros nos sirve saber de nuestros objetos de evaluación. Entonces, la recomendación siempre es que pensemos en una estrategia metodológica mixta. Vamos a pasar, y después vamos a volver a revisar todo en línea con los materiales de la Biblia, ¿sí? A las decisiones que tomamos en la implementación. ¿Qué les parece que decidimos en el momento de implementar? ¿O qué es el momento de implementar primero? Poner en práctica lo que diseñamos, llevarlo a cabo, digamos. Bien, llevarlo a cabo, ir al campo, ir al territorio, ir a encontrarme con esas personas que me van a brindar información, ir a buscar esos materiales, esos documentos en los que necesito encontrar o de los que necesito obtener esta información que estoy reuniendo para poder analizar y evaluar. Entonces, en ese momento, yo no decido qué instrumento voy a usar. Ya lo decidí antes. En ese momento, yo lo implemento. Es decir, lo llevo al campo. Y las decisiones de implementación, cómo voy al campo, cómo aplico el instrumento, también son fundamentales para el desarrollo de la evaluación. Porque no da lo mismo si yo preparo a las personas que tienen que ir a entrevistar a las familias y hago un conjunto de capacitaciones respecto de cómo usar ese instrumento de evaluación, qué cosas tener en cuenta, cómo repreguntar si no aparece inmediatamente la información que necesito. Y otra cosa
que si yo no hago esto y sencillamente mando al territorio a una persona que quizás no tiene conocimiento profundo del sentido de ese instrumento, y entonces va a levantar la encuesta, ¿sí? O a completar un formulario. Diferente es la información que yo voy a obtener si implemento de una manera o si implemento de otra. Diferente es lo que va a pasar con los sujetos que estén brindándome información si reciben por mail una encuesta que si la responden frente a una persona. Digo, todas estas cuestiones, y esto no quiere decir que haya que hacer una o la otra, esto quiere decir que hay que siempre contemplar cómo vamos a usar los instrumentos que diseñamos en la etapa anterior. Y además hay que decidir quiénes van a implementar esos instrumentos. Y hay que decidir cómo nos vamos a preparar para esa implementación. Y otra más, ¿en qué secuencia vamos a implementar? Pensemos acá que una evaluación sistémica o una evaluación de programas, de proyectos, incluso una evaluación institucional, tiene no un solo instrumento, tiene probablemente 2 o 3 sobre los que después va reuniendo información, va contrastando lo que salió de una encuesta con lo que salió de una entrevista, con el análisis de documentos, con las respuestas a un cuestionario, según las técnicas que yo vaya eligiendo. Pero pensar en qué secuencia temporal, qué instrumento vamos a usar primero, qué cosa vamos a hacer en segundo orden. En el medio del desarrollo de esa implementación, ¿vamos a tener alguna pausa para revisar lo que venimos recolectando de información y reforzar si es que nos faltaron, de repente nos damos cuenta que necesitábamos, no sé, 10 entrevistas? Teníamos definidos los actores que íbamos a entrevistar, pero finalmente logramos 7. ¿Vamos a parar en ese proceso de implementación a volver para atrás y recuperar 3 entrevistas más, o vamos a seguir con las 7 porque podemos si son suficientes? Durante entonces el proceso de implementación en el que yo ya armé los instrumentos, ya planteé mi posición, desde esa posición ya definí cuáles eran los objetivos, el momento de implementación tiene estas decisiones que son centrales también para poder desarrollar el proceso metodológico. Y vamos a la tercera etapa, ¿sí?, que dijimos que es la elaboración de resultados y recomendaciones. ¿Qué es lo que tengo que poder hacer en este momento? ¿Qué se les ocurre que es lo central de esta etapa? Y analizar todos los resultados para poder generar esas recomendaciones, para ver si hay que cambiar algo, si hay que reforzar algo, bueno, si hay que transformar algo. Y en el análisis de resultados, vamos a detenernos acá porque el análisis de resultados tiene 2 momentos. Y tiene un primer momento que es de mucho mayor distanciamiento, que vamos a llamarlo sistematizar. Que implica poder ordenar, poder organizar el contenido de todos y cada uno de los instrumentos. Poder trasladar desde el instrumento, sea encuesta, sea entrevista, poder trasladar al material, poder poner sobre la mesa lo que yo obtuve como resultados.
Si estuve trabajando con encuestas, tengo que poder poner sobre la mesa los porcentajes de respuesta para cada una de las preguntas que yo puse en juego. Si estoy trabajando con entrevistas, tengo que poder poner sobre la mesa las tendencias que tuve en cada una de las respuestas, y tengo que poder armar un conjunto de categorías, incluso cuando yo hice una entrevista que tiene una pregunta abierta, más amplia. A veces sirve también armar gráficos con esos resultados, para que quede visualmente porcentajes ya bien claros y poder definir desde ese lugar también. Hay muchos instrumentos, muchas formas en las que yo puedo graficar resultados. ¿Sí? Nosotros en general conocemos los gráficos de torta, los gráficos de barra, son los que más solemos utilizar. Según la información que yo quiera graficar, hay muchos distintos tipos de gráficos que ustedes deben haber observado cuando estuvieron trabajando con los informes de evaluación sobre los que analizaron para el primer TP. Todos tienen distintos modelos de gráficos porque se grafican diferentes cosas, ¿sí? Pero esa etapa de sistematización es quizás la que se produce con mayor distanciamiento, porque ahí sí tengo que tratar esa información que estoy recibiendo de la forma lo más exhaustiva posible. No puedo hacer omisiones porque no me gustaron las respuestas. No puedo restarle o sacar o no poner sobre la mesa una tendencia de respuesta porque no está de acuerdo con lo que a mí me parece. ¿Por qué? Porque si no, estoy corriéndome del propósito que yo tenía, que era conocer ese objeto que delimité, y si no lo conozco, difícilmente voy a poder influir después con mis políticas o mis programas o mis decisiones de intervención sobre ese objeto. Entonces, hay una primera instancia que es la sistematización, que es necesaria para pasar al análisis. ¿Qué hago yo cuando analizo? Decido qué información voy a cruzar con qué otra información. Si bien yo cuando hago el diseño y digo, no, voy a hacer estoy haciendo una evaluación institucional. Bueno, no, yo voy a hacerle una entrevista, digo, a los directivos, y voy a hacer entrevistas a docentes de diferentes años y áreas, porque también quiero después cruzar lo que me dicen los directivos con los que me dicen los docentes de matemática y lo que me dicen las docentes y los docentes de lengua, y lo que me dicen los equipos de naturales y de sociales, ¿no? Supónganse. Entonces, cuando yo estoy pensando en ese cruce, en la etapa de diseño, volvemos más arriba, estoy planteando un modelo de triangulación de datos, ¿sí? Vamos a agregar acá. Bien. Cuando yo estoy en la etapa de resultados, ese modelo de triangulación de datos que yo decidí cuando armé instrumentos para los directivos y para los docentes pensando que después lo iba a cruzar, tengo que ponerlo en práctica. Tengo que preguntarme si con los resultados que ya sistematicé, esos cruces me aportan información potente para el análisis, porque me permiten hablar efectivamente de diferentes perspectivas. Que quizás resulta que no, quizás resulta que en la escuela hay como una unidad de opinión respecto de algún tema en particular entre los docentes y entre los directivos. Y entonces, si yo me olvidé de sumar la mirada de los estudiantes y las estudiantes, en esa triangulación me voy a quedar corta. ¿Sí? Entonces, aquello que yo decidí en la etapa de diseño en relación a cómo iba a nutrir la información para después elaborar resultados, lo tengo que poner en juego acá. Es decir, tengo que poder en la etapa de elaboración de resultados hacer el análisis cruzado de las variables y las dimensiones. Estas variables y estas dimensiones las definí acá arriba. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Y esto nos tiene que dar esa percepción de proceso. No se hace todo junto. Se toman decisiones, se plantean los dispositivos, y cuando los dispositivos van al territorio pueden sufrir
alguna transformación en ese planteo que yo hice inicialmente. Y cuando estoy analizando para elaborar los resultados y las recomendaciones, seguramente la información, esto es lo que tenemos que poder esperar, la información que viene, me permita también ampliar ese esquema inicial tan acotado con el que yo había pensado la realidad cuando todavía estaba lejos, ¿sí? Cuando la había pensado desde mis zapatos y no desde los zapatos de las personas que están involucradas en la cotidiana de esa realidad. Bien, vamos a quedarnos hasta acá, esperen, nos queda algo más que tenemos que poner acá. Es la etapa en la que tenemos que hacer la elaboración de los informes, y si bien hay formatos para hacer los informes de una evaluación, es siempre importante considerar a qué audiencias están dirigidos. Cuando pensamos en audiencias, pensamos un poco en el uso de sentido común que le damos a la palabra, ¿sí? Quiénes son los que escuchan, pero pensamos considerando que hay distintas audiencias siempre en los procesos de evaluación. Una audiencia es una de los grupos que reciben esa información, que tienen que recibir esa información primariamente, son quienes la pidieron, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los equipos de evaluación no trabajan necesariamente de forma autónoma, y si trabajan de forma autónoma, definen, es decir, porque sí se juntan y dicen, bueno, vamos a evaluar esto, no. En general, a nivel de los procesos de evaluación educativa, los dispositivos de evaluación se realizan porque los estados en sus distintos niveles jurisdiccionales solicitan que se ponga en evaluación o desean que se ponga en evaluación algún programa, alguna política, alguna dimensión del sistema educativo. Entonces, la primera audiencia son los mandantes, aquellos que piden la evaluación. Pero no nos quedamos ahí, porque además de esa primera audiencia, tenemos que considerar como audiencias, y en el caso de donde nos paramos nosotros como audiencia central, aquellas personas que han sido destinatarias de la evaluación, que han tenido algún grado de participación en el desarrollo de la evaluación, así sea brindándonos información. Y tengo... Perdón. No, parece que habías terminado. No, me queda una tercera de mínima, que es el conjunto social al que le interesan las cuestiones vinculadas con la educación. Si es una institución, con esa institución. Si es el sistema, somos todos en realidad, ¿sí? Entonces siempre hay una audiencia ampliada que quizás no está directamente implicada, pero que tiene intereses en aquello que estamos evaluando. Y después hay una cuarta audiencia, que en realidad es la que tiende a formar la opinión de esta audiencia de conjunto más amplia, que son los medios de comunicación. Pensarlos como audiencia quiere decir que esos medios tienen una doble función, ¿sí? Reciben de una manera distinta a la que la reciben las demás audiencias, los resultados de evaluación, y también a partir de esa recepción prescriben modos de comunicar y de interpretar los resultados de la evaluación. Y digo prescriben porque condicionan las lecturas del conjunto social de esos modos de evaluar. Y cuando el equipo que evalúa no considera que el conjunto social es una audiencia a la que deba dirigirse con los resultados de la evaluación, ese direccionamiento lo hacen solo los medios de comunicación. Y la interpretación de los resultados queda solo en manos de los medios de comunicación. Al menos la interpretación de los resultados para ese conjunto social que no está involucrado directamente con la evaluación. Por eso también es importante, esto que sumábamos en violeta arriba, de pensar el uso de los resultados. Porque cuando nosotros definimos a quiénes les dirigimos los informes de resultados y las recomendaciones, si no consideramos a las distintas personas o a los distintos grupos a los que puede resultarles de interés, estamos dejando que otros interpreten
esos resultados. Que esto igual, entre paréntesis, va a pasar todo el tiempo. Nosotros tenemos herramientas para intentar por lo menos generar algún tipo de interpretación que compita con las construcciones mediáticas que no están construidas desde los propósitos que nosotros definimos para evaluar, digo, cuando nos paramos en la justicia social. Están construidas desde otros principios. Bueno, sí, Juli, vos querías decir algo. No, hay una consulta en el chat que es de Dante sobre, dice, el eje del trabajo, el eje de trabajo del segundo parcial es únicamente la etapa de diseño. Sí, ustedes no van a ir a implementar ni a elaborar resultados ni ningún tipo de informe, por una cuestión también de tiempo, ¿no? Que no está a nuestro alcance. Tampoco se les va a pedir que diseñen explícitamente un instrumento, sino que nos acerquemos en realidad, pero bueno, eso ahora después lo vamos a ir. Vamos a trabajar con las consignas del segundo TP, y acá es importante esto que decía Juli. Nos quedamos en la etapa de diseño y vamos a tomar decisiones de diseño. No vamos a hacer instrumentos, pero sí tenemos que poder decir si nuestro dispositivo de evaluación para ese objeto, con esos propósitos y esos objetivos, se va a desarrollar a través de encuestas y entrevistas, o a través de focus group, o a través de análisis de documentos. Tenemos que poder dar precisiones sobre qué técnicas resultan más importantes, o más importantes no, sino más pertinentes para el desarrollo de nuestro dispositivo. Hay una última cosa que les quiero decir, que es una decisión que tenemos que tomar en cada una de las etapas. La pensamos al comienzo, pero la tenemos que pensar en el diseño para todas las etapas, que es la participación de los actores. La participación de los actores nosotros podemos contemplarla en todas las etapas de la evaluación, en alguna de ellas. Digo, esto es una decisión, y es una decisión que, como les decía, la tomamos para cada una de las etapas, porque los actores involucrados pueden participar en la etapa de diseño. Podemos tener, si estamos haciendo una evaluación institucional, podemos diseñarla con estudiantes, con docentes, con familias. Diseñarla es tomar las decisiones de para qué la estamos haciendo, de con qué instrumentos la vamos a desarrollar. Esto implica que participen en el proceso de diseño. Que participen en el proceso de implementación implica que haya actores de ese objeto, ¿sí? De ese objeto que hemos delimitado para evaluar, que estén realizando la implementación, es decir, que se preparen para ir a hacer entrevistas, que hagan las encuestas, que participen en la etapa de elaboración de resultados y recomendaciones. Implica que yo no emito separadamente de esos actores los resultados. Cuando tengo la sistematización y cuando tengo el análisis, me junto en un taller con los estudiantes para decirles, miren, así, esta es la información que hemos obtenido, cómo la interpretan, cuál les parece que es la mejor manera de interpretarla. Lo trabajamos, lo conversamos en conjunto, elaboramos los resultados con los actores, ¿sí? Esta es una etapa, es una forma mucho más inclusiva de brindar participación, pero hay otras, que es, bueno, te comunico los resultados para que vos me hagas observaciones, yo recibo tus observaciones y decido si esas observaciones las incluimos o no en lo que va a ser después el informe. Digo, hay muchas formas de participar, y hay buenos motivos para considerar la participación de los actores en cada etapa de la evaluación. Esta es una decisión que también van a tener que tomar para todo el proceso evaluativo, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Mucha información. Quiero decirles que todo esto que venimos charlando... Una sí, consulta. Cuando vos hablas de diseño, para diseñar esto de la evaluación, ¿podemos hacerlo en base al, digamos, al trabajo anterior, que era
del primer parcial, o sea, seguir esa misma línea, o tenemos que buscar otro. Por ejemplo, Hay que definir, yo por hay que ejemplo, definir, dale. trabajé Conectar Igualdad, ¿sí? Y el programa Conectar Igualdad, entonces, si puedo seguir sobre esa misma línea, o tengo que buscar otro. Vos, Gra, trabajaste sobre cómo se evaluó el programa Conectar Igualdad. Hagamos esta distinción. Sí, no es lo mismo el programa que el dispositivo, recuerden eso. Entonces, No, sí, pero eso me quedó claro, pero si yo puedo diseñar un dispositivo sobre ese programa que trabajé en el primer parcial, a eso me refería. Perdón, sí. por ahí no fui clara. Sí, podés diseñar un dispositivo. Ahora ten en cuenta que Conectar Igualdad, en esa, la versión de Conectar Igualdad que vos analizaste, se cerró en 2000, se vació en 2016, se cerró en 2018. Entonces, vos hoy no podrías evaluar, y esto es algo que trabaja la bibliografía, no podrías hacer una evaluación de la implementación de ese programa. ¿Por qué? Porque ya no se está implementando. Se dejó de implementar hace mucho tiempo, tuvo cambios cualitativos hace bastante tiempo, entonces vos hoy podrías realizar quizás una evaluación de impacto, pero no una evaluación de la implementación, o sea, no una evaluación de proceso, no una evaluación de monitoreo. Podrías hacer una evaluación de diseño, ¿sí? Y acá empezamos a abrir el juego a lo que es lo específico que nos aporta la bibliografía para tomar decisiones. ¿Qué quiere decir podríamos hacer una evaluación de diseño? Podríamos evaluar si el programa estuvo construido efectivamente, en el momento que se construye, estuvo construido efectivamente para atender a las necesidades que decía que quería atender. Es una evaluación de diseño. Mirar si aquella política que estamos observando está construida sustantivamente con potencialidad para atender a ese problema que dice que quiere atender. Y eso es antes incluso de que empiece a implementarse. Eso es cuando se diseña. Después tenemos las evaluaciones de proceso o de implementación, de monitoreo, en las que vamos viendo cómo se desarrollan esos programas. Y después tenemos las evaluaciones de impacto, que se hacen después de que terminó, tiempo después de que terminó, para ver qué transformaciones se sostuvieron en el tiempo después de la implementación. Hay una que no nombré, que me la comí, que es la evaluación de resultados, que la hacemos cuando finaliza el programa, ¿sí? O que la hacemos cuando queremos sumativamente saber cuáles han sido los resultados de una acción de intervención. Bueno, todo esto queríamos decirles también, para que tengan referente concreto, está desarrollado en la bibliografía, específicamente en el texto de Nirenberg, Brauerman y Ruiz, que se llama Evaluar para la Transformación, en los capítulos 2, 3, 4 y 6. De forma muy organizada, allí las autoras van presentando qué tipos de evaluación existen, que tiene que ver con esto que yo adelantaba recién, van explicitando qué estrategias metodológicas, cuáles son las características de las estrategias metodológicas cualitativas, cuantitativas, cuáles son los beneficios del uso de una estrategia mixta. Después nos presentan diferentes técnicas que podemos usar enmarcados en una estrategia quali, cuanti o mixta. Y después en el capítulo 6 nos plantean cuáles son los modelos con los que se construyen los informes de evaluación y cuáles son las formas con las que tenemos que proceder al análisis de los resultados, ¿sí? Entonces, todo esto que hace el proceso metodológico está desarrollado en estos capítulos del libro, y además tienen bibliografía de soporte de Ezequiel Anderegg, si quieren profundizar o si necesitan
seguir con lecturas para alguno de estos puntos. Ahora, todo esto, y vuelvo a la nube, todo esto nos tiene que servir para poder llevar al diseño de nuestros dispositivos todo esto que ustedes dijeron que no nos teníamos que olvidar cuando íbamos a evaluar. Hacer esa traducción de la nube al dispositivo implica poder pensar todo eso que estuvimos conversando hoy para cada una de las etapas. Bueno, yo ya voy a dejar de compartir. Bien, yo estoy acá en la trastienda asignando grupos. Perfecto. Bueno, les contamos. La idea es que nos volvamos a reunir -10, ¿les parece, Pau? ¿Te parece un poquito ahí, -10, -5? Les voy a compartir por el chat 2 links. El primero es el recorte periodístico que vamos a analizar, que, a ver, no sé si es el que, perdón, acá, sí, que está publicado el 22 de febrero, y más allá del título y del grupo que convoca un proyecto evaluativo, la idea es que podamos leerlo de manera crítica en estos grupos y analizarlo, ¿no? Desde dónde ustedes lo posicionan, o este proyecto en caso de realizarse sería o no sería conveniente desde 3 ejes que son los que atraviesan nuestra materia. El derecho a la educación, la justicia social y la calidad educativa. Eso que ustedes conversen y lean grupalmente y demás, ven que tengo así como muchas cosas abiertas, la idea es que podamos volcarlo en este Padlet que les compartí ahí. Hay aproximadamente 9 grupos. Ahí estoy terminando. Para sumar un poco de contexto mientras Juli termina, digo, el artículo que vamos a leer pone sobre la mesa muchos de las tensiones que genera esta toma de decisiones frente al proceso evaluativo, ¿sí? Y que lo que hacen es condensar todo lo que vimos hoy como proceso metodológico, incluido el uso de los resultados. Porque en la concepción, en el diseño de los propósitos, en el planteo de los objetivos, yo ya estoy considerando que esos resultados me tienen que servir para una cosa, me tienen que servir para otra. Y aquí, como se trata de decisiones y como la evaluación no es neutral, no hay acuerdos ni consensos que se sostengan imperecederamente en el tiempo, ¿sí? De hecho, la evaluación, los modos de evaluación, el uso de la información que aportan las evaluaciones son territorio de disputa, son territorio de disputa política. Ustedes lo han trabajado en la unidad 2, los cambios de sentido con los que el Estado toma y asume la tarea de evaluar el sistema educativo se manifiestan en los dispositivos que se implementan y se pueden relacionar muy directamente con los contextos más amplios de los proyectos de país en los que se inscriben. Entonces, es importante que no perdamos de vista que estamos en un terreno de disputa, aunque hablemos de algo que tradicionalmente consideramos como objetivo, como neutral, ¿sí? La evaluación implica tomar decisiones, y la toma de decisiones siempre nos posiciona políticamente, y políticamente no es necesariamente ni exclusivamente partidariamente. Políticamente es posicionarnos frente a la realidad, frente a los otros y las otras, y frente a los proyectos de Estado, de sociedad que tenemos en la cabeza. Entonces, para poder pensar, lo que les aportamos ahora tiene que ver con poder identificar cómo estas cuestiones que trabajamos en la materia son parte de un debate público mucho más amplio que lo que nosotros solemos limitar cuando estamos leyendo la bibliografía, ¿sí?
No sé, Juli, si ya tenemos los grupos para... Sí, ya estamos. Le asigné a la sala 30 minutos, así que y 55, así que bueno, ahora a todas les va a aparecer un cuadradito, ponen aceptar y nos vemos en un ratito.